Bienvenidos a su programa matutino favorito, Historiando. Bárbara Jimena Romo Sánchez, licenciada en Psicología y doctora en Ciencias Políticas. Luis Fernando Jaimes, licenciado en Derecho e historiador. Clarisa Huerta Ponce de León, licenciada en Derecho y antropóloga. Karime Mendoza Chávez, licenciada en Comunicación Social y Ciencias Políticas. María Fernanda Sánchez Estrada, licenciada en Filosofía e Historia. El día de hoy será para hablar sobre una mujer bastante polémica en el periodo de la conquista, conocida por ser una traidora a una de las mujeres más brillantes en su época. Esta mujer mesoamericana es conocida como Malinche o la Malinche. Y ahora, la pregunta de hoy es, ¿cuál es su opinión sobre la Malinche? ¿De verdad merece ser nombrada como traidora? Para abrir con el tema nos centraremos en el texto de Los hijos de la Malinche por Octavio Paz y La conquista de México por Axel Solórzano. Comenzamos con el historiador Luis Fernando Jaimes, que nos hablará de Octavio Paz. Adelante, historiador. Octavio Paz fue un poeta y ensayista mexicano nacido el 31 de marzo de 1914 en Coyoacán, México, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990 y galardonado con el Premio Cervantes en 1981. El escritor Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, en el capítulo 4, titulado Los hijos de la Malinche, reflexiona sobre la identidad de México y los valores culturales que mueven los hilos de su historia. Escrito bajo la forma del ensayo de densidad de sus planteamientos, lo han convertido en un texto referencial para toda Latinoamérica. Ahora abriremos la discusión con cualquiera que quiera tomar la palabra. Adelante, profesionistas. Bueno, pues a mí me gustaría empezar. Y Los hijos de la Malinche habla sobre el mexicano y el ambiente en el que se desenvuelve, así como su trayectoria. Desde mi punto de vista, considero que Octavio Paz hace comentarios muy machistas y patriarcales hacia la Malinche, poniéndola así como una mujer traidora y chingada por el hombre. Chingada por el hombre se refiere a violada. Por otra parte, creo que la palabra chingones no solamente es acreedora a los hombres, sino que para mí, definición de ser chingón es a una persona que le va bien en la vida, que sabe hacer cosas muy buenas, o pues simplemente que tiene como una energía muy positiva. Haciendo contraparte a lo que dice nuestra psicóloga, considero que Octavio Paz dentro de su texto estaba planteando la ideología que tenían en ese momento. Tal vez más adelante hablaremos sobre un podcast de una persona como más ya de nuestra era, por decirlo de alguna forma. Si Octavio hubiese mencionado la ideología que tiene Axel Solórzano, tal vez hubiese sido hasta atacado. En los años que vivía Octavio Paz, el México era un México muy machista, entonces creo que eso también sería un poco contextualizar. No digo que no me parezcan cosas machistas ni patriarcales, ni mucho menos, pero entendamos el México en el que él estaba viviendo. A mí me gustaría hacer una intervención. Yo opino lo mismo que la psicóloga Bárbara y un comentario que menciona en el libro Octavio Paz que dice: toda mujer, aun la que se da voluntariamente, es desgarrada, chingada por el hombre, que pues se me hace algo extremadamente machista, pero pues como comenta Karime, pues era otra época y pues básicamente denigra a la mujer, y cuando la Malinche solo trataba de sobrevivir. A mi punto de vista, no me cuadra mucho cómo describe Octavio Paz. O sea, el referirse a hijos de la Malinche no cuadra muy bien en mí porque lo describe así, pero puede ser que sea como dijo aquí Karime, de que está haciendo a un México muy machista en la antigüedad, a diferencia de lo que estamos acostumbrados. Por eso es como que ahorita estamos como en un debate que nos parece machista, pero en la antigüedad era así, o sea, México era muy machista. ¿Algo que quiera agregar usted? Pues nada más que pues, la Malinche no fue como traidora, porque de todas maneras nos iban a conquistar. Entonces es algo que yo podría aportar. Sumado a lo que dijo Clarisa, estoy completamente de acuerdo. La Malinche es tratada como una traidora en el texto de Octavio Paz.
cuando ella lo único que estaba buscando era sobrevivir. Recordemos que en esta época de la conquista no tenía otra opción más que la vendían y después iba a morir. Entonces era su forma de sobrevivir ante esta situación, no tenía otra escapatoria, por decirlo de alguna manera. Dando mi seguimiento a lo que decía Luis, de que es una traicionera, esto lleva a una maldición, o así lo plantea Octavio Paz, es de que es del término malinchista que los mexicanos tenemos como una tendencia a cosas extranjeras, y lo plantea como una maldición porque nos centramos en cosas extranjeras y no en cosas de aquí de México. Esto es relacionado con la Malinche, ya que como sabemos la Malinche fue pareja sentimental o como lo quieran ver, de Hernán Cortés, que pues no era mexicano, era español. Y pues eso solo como para complementar lo que decía Mafe. Ahora tocaremos el tema de Axel Solórzano. Para contextualizar un poco de qué es lo que vamos a hablar acerca de Axel Solórzano, Axel Solórzano de la Rosa es un doctor en Historia y en Historia, graduado de la Universidad Autónoma de México de Antropología e Historia. Nos vamos a enfocar en el podcast que él tiene, exactamente en el capítulo que se llama La Conquista, donde hace mucha referencia a la Malinche. Ahora abriremos la discusión con cualquiera que quiera tomar la palabra. Adelante, profesionistas. Bueno, pues acerca del podcast de Axel, yo tengo una opinión totalmente distinta a Los hijos de la Malinche de Octavio Paz, ya que Axel tiene un discurso un poco más actual a nuestra generación de ahorita. Y lo que me gustó mucho de este podcast es que destaca la inteligencia de la Malinche, cosa que Octavio Paz no hizo, que habla de su habilidad para el dominio de idiomas, que hablaba 4 idiomas, y eso la ayudó a poder ser la traductora de Hernán Cortés. Yo concuerdo con esta Clarisa, porque pues Axel ya está más apegado a la actualidad, entonces ya tiene otra mentalidad muy diferente a la de Octavio Paz, y pues ya hay como más similitud en los pensamientos actuales. Algo que me gustó que dijo Axel es que no plantea a la Malinche como una traicionera, sino como que ayudó a Hernán Cortés para que pasara algo que ya estaba destinado a pasar, que es la conquista de México. Bueno, algo que también a mí me gustó sobre su podcast es que da como un contexto sobre quién es la Malinche, sobre todo lo que aconteció para que la conquista de México se diera. Por ejemplo, habla sobre el hecho de que la Malinche fue vendida varias veces desde una temprana edad para hacer labores domésticas o hacer ese tipo de cosas. Entonces así fue como llegó a Hernán Cortés. Y yo creo que pues no debemos de pintarla como una traidora, ya que ella llegó por ser vendida y ella solamente quería como el bienestar de ella. Entonces si alguien quiere lo mejor para sí mismo, no creo que la tengamos que catalogar como una traicionera o como una persona que no pensó en los demás, porque ante todo pues creo que primero. Y bueno, en las teorías de psicología, como bien saben, soy psicóloga, entonces primero está el que tú estés bien y lo que a ti te vaya a pasar antes que lo demás. Sí, para agregar y complementar un poco, el podcast de Axel, la verdad yo se lo recomendaría a todos los que nos están viendo escucharlo, porque además de hacer mucho énfasis en una de las protagonistas de la conquista, que es la Malinche, te explica todo el contexto, no solamente como Octavio Paz, que se encargaba en su texto del laberinto de la soledad en decir que la Malinche era una traidora y que los mexicanos con esta tendencia de consumismo extranjero, sino que Axel te transporta a ese momento de la historia, te va narrando todos los acontecimientos desde mucho antes de que la Malinche hiciera presencia. Y como lo mencionaban varios de los especialistas, era algo que estaba destinado a pasar. Si ponemos en una balanza
a España y México de ese momento, e inclusive ahora, España y México, España está por encima de México, pese a que las sociedades y civilizaciones de ese momento eran sociedades guerreras. El ejército español iba a ser superior a este, por eso 2 años más tarde los purépechas no hicieron más que llegar a un acuerdo sin pelear, como déjame conservar mis tradiciones y conquístame, porque realmente no tenían probabilidad de poder salir vencedores de esta batalla. Además, agregando, los tlaxcaltecos apoyaron como la conquista de México, entonces creo que los primeros que igual deberíamos de ver como los traidores serían a ellos, porque si lo comparamos, ellos hicieron más acciones para que se diera la conquista de México que la Malinche. También a la Malinche se le referían como Doña Marina se le refería, ya que el término doña se le utilizaba solo a las mujeres de sociedad. Sí, y el nombre de Malinche, porque ahorita María Fernanda estaba haciendo referencia de Doña Marina, se fue derivando ya que inicialmente los españoles le llamaban Doña Marina y las comunidades indígenas no podían pronunciar la letra R, entonces le empezaron a decir Malinci. Y después pues mutó a como ahora conocemos pues mayormente a Malinche. Se puede concluir que la Malinche o Malinci tal cual no se le debería llamar traidora, porque pues estaba condenada a su muerte, por así decirlo, y como recientemente los profesionistas mencionaron, se enfrentaba a muchas condiciones en esta misma etapa, y sin mencionar que hasta a tan solo 20 años de edad ya había aprendido 4 idiomas diferentes. De acuerdo al capítulo 4 de Los hijos de la Malinche, en el laberinto de la soledad podemos decir igualmente que Octavio Paz plasmaba esa ideología que tenía en ese momento. Y por parte del podcast de Axel, se puede notar que tenemos la opinión más similar, por así decirlo, ya que es una idea muy igual que no solamente nosotros y los profesionistas, sino que la sociedad tiene en mente actualmente en esta época. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Esperamos de verdad que lo hayan disfrutado como nosotros disfrutamos hacerlo. Y si tienen alguna opinión diferente o algún comentario que agregar, pues ya saben que está nuestro Twitter. Y pues nos veremos en el próximo capítulo de Historiando. Historiando.